Hola vagabundos en internet, estoy bastante seguro ya que todos conocen los emblemas, pero Digimon Adventure no les mostró realmente todos los emblemas que existen, por lo que en este video yo me dedicaré a mostrarle todo aquello que las primeras temporadas de Digimon no les mostraron referente a estos símbolos. En primer lugar, hay que partir reconociendo de que los emblemas son simplemente eso, emblemas, es decir, símbolos, pequeños dibujos que sirven para simbolizar cosas, y nada más. De la misma manera que nosotros tenemos nuestros propios símbolos, como podría ser por ejemplo la paloma blanca que simboliza la paz, en el mundo digital ellos también tienen sus propios símbolos que representan sus propias cosas, como por ejemplo el símbolo del sol que representa el valor. En el caso de Digimon Adventure, lo que sucedió fue que Homeostasis y Genai decidieron tomar algunos de estos símbolos que representaron los valores que ellos mismos estaban buscando en los niños elegidos para grabarlos en las etiquetas que ellos luego utilizarían para evolucionar a sus Digimon a nivel perfect. Pero la relación entre las etiquetas y los símbolos acaba ahí, es simplemente que les pusieron símbolos que representaban lo que ellos querían representar y nada más. Es por esto que de hecho podemos ver los símbolos de las etiquetas de Adventure en otras temporadas que no sean Adventure, ya sea inscritos en algunos objetos alrededor del mundo digital o en los cuerpos de algunos Digimon que se relacionen con dichos símbolos, como por ejemplo el símbolo del valor que se encuentra inscrito en el cinturón de King Etemon o el símbolo de la esperanza que esté inscrito en las armaduras de los Nightmon. Pero claramente ustedes no entraron a este video para escucharme hablar de los emblemas que ustedes ya conocían, por lo que comencemos de una vez por todas con todos aquellos emblemas que no recibieron su propia etiqueta en las primeras temporadas de la serie. En primer lugar, partiremos con los dos símbolos más reconocibles, pues a pesar de que no recibieron una etiqueta oficialmente, sí se encontraron presentes en la segunda temporada de Digimon. Estos serían el símbolo de los milagros y el símbolo del destino, ambos haciendo su primera aparición en sus respectivos Digimental, aunque como ya mencioné antes, hay otros Digimon que poseen estos mismos símbolos inscritos en sus cuerpos. Por ejemplo, Seraphimon y Pegasusmon X poseen inscritas en sus armaduras pequeñas partes del símbolo de los milagros, y Slavemon tiene inscrita en su propia armadura el símbolo del destino. Y en caso de que deseen saber más de los Digimental de Digimon Adventure 02, les dejaré en la descripción de este video un link a mi video dedicado a ese tema para que lo vean después de este video. El emblema del amor y la belleza es un símbolo muy similar al emblema de la luz y se encuentra grabado en la joya Tiferet de Rosemon y Babamon. La marca de la maldad es un símbolo con forma de murciélago inscrita en aquellos Digimon que cayeron a la Dark Area al verse influenciados por el poder de la maldad. Los Digimon más reconocibles con esta marca son los de la familia de Babdemon o los de Bimon, aunque curiosamente este mismo símbolo se encuentra invertido en la armadura de Seraphimon. El emblema que les mostré en la miniatura de este video en realidad no tiene nombre, pero lo llamaremos por el momento el emblema mamífero al estar presente mayoritariamente en Digimon de estas características, como por ejemplo en los brazos de Andiramon Tata y Virus, en la frente de Armadillomon, Bitmon, Bullmon y Togemogumon, o en la cara de Galgomon y Black Galgomon. A continuación tenemos otro emblema más sin nombre, el cual en esta ocasión llamaremos el emblema insecto al estar presente mayoritariamente en los Digimon insectoides. Algunos ejemplos de Digimon que poseen este símbolo serían Flybimon en sus sombreras y en la frente de Digmon, Searchmon, Shadramon, Gran Kuagamon y Wormmon. La Zero Unit, también conocida como el símbolo de Kulumon, es un emblema que no tiene mucho significado hasta el momento en la franquicia. Hay quienes lo identifican como el símbolo de la evolución, al estar tan estrechamente relacionado con Kulumon, la entidad que administra la evolución en el Digimundo. Aunque también puede ser identificado como el símbolo del Keter del Sephiroth, significando corona o el punto más alto del Sephiroth, lo que explicaría por qué dicho emblema se encuentra inscrito en la esfera más alta de Sephirothmon. Otros Digimon que poseen este emblema inscrito en su cuerpo serían Alphamon, Black Senkalgomon, Chaos Dukemon, Dukemon, Dukemon Crimson Mode, Gilmon, Kusuhamon, Lucemon, Lucemon Modo Caído, Saint Galgomon y Sakuyamon. Y estoy más que seguro que en algún momento más de alguno de ustedes habrá confundido este símbolo con el símbolo del Digital Hazard. Este símbolo, a diferencia de la Zero Unit, significa peligro, y todo Digimon que tenga inscrito este símbolo en su cuerpo es porque de una u otra manera tiene la capacidad de poner en riesgo la estabilidad de todo el mundo digital. Y por último tenemos el segundo símbolo del Digital Hazard,
Así es, hay dos símbolos del Digital Hazard, estoy seguro que nadie sabía eso. Sin embargo, a diferencia del Digital Hazard que todo el mundo conoce, este Digital Hazard no tiene un significado muy establecido. Pero curiosamente, el símbolo parece haber sido utilizado en algún momento para simbolizar a los hackers. Y hay algunos Digimon que hasta el día de hoy aún poseen este símbolo inscrito en su cuerpo, como por ejemplo Belzebumon, Bellstarmon, Chacomon, Gigadramon, Megadramon, Phantomon y Pinokimon. Si alguno conoce algún símbolo que no haya mencionado en este video o conoce a algún Digimon que posee inscrito en su cuerpo alguno de estos símbolos y que no haya aparecido en el video, por favor déjenmelo en los comentarios. Va a ser muy interesante leer todo lo que ustedes descubran. Si les gustó este video y les gustaría más contenido de Digimon en este canal, no duden en dejarme su like y suscribirse al canal. Solo les toma un par de segundos hacerlo y si se arrepienten pueden simplemente echarse para atrás y desuscribirse rápidamente. Y en caso de que quieran dar este paso extra para apoyar al canal, los aliento a que revisen mi página de Patreon, pues con solo donar $1 al mes ya ganarán acceso a varios beneficios y podrán ayudarme a continuar haciendo los videos que tanto me gustan para este canal. Con esto dicho, este vagabundo del internet se irá despidiendo y espera verlos en el próximo video. ¡Adiós!